Kaixo, Arratsaldeon, bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. Juventud, ocio y nuevas tecnologías. Es el tema que nos va a ocupar en la hora del programa de hoy, en una tertulia en la que vamos a intentar entender el papel que juegan los últimos avances tecnológicos en los jóvenes, en los chavales, en cómo se relacionan, en cómo ocupan su tiempo libre y a qué riesgos también se exponen, por qué no decirlo, a la hora de utilizar, pues estamos hablando desde las redes sociales en internet hasta el teléfono móvil, pasando como no por los videojuegos, el iPod, etcétera, etcétera, etcétera. El mensaje tiene que quedar claro. Debemos avanzar hacia una integración adecuada de estas nuevas tecnologías en la sociedad. Es más, no hay peligros ni riesgos en este sentido, al menos si se hace un uso responsable de las mismas. La educación es la clave y de ello precisamente vamos a charlar. Pero antes nuestro compañero Felipe Retamal nos acerca algunos datos, algunas claves que seguros van a dar alguna pista sobre el punto en el que nos encontramos. Y lo vamos a hacer tomando las conclusiones de un estudio realizado en el marco del proyecto europeo EUKIDS, un estudio sobre los riesgos y las oportunidades que ofrece Internet a la juventud. Aunque la diversión y el ocio son muy importantes en el uso de ordenadores y de Internet por parte de los más pequeños, en los mayores prima la comunicación. De hecho, la mensajería instantánea y el correo electrónico están entre los aspectos más valorados. Estas tecnologías establecen lazos entre los jóvenes y les permiten tener sentimientos de pertenencia a un grupo. En la relación entre padres e hijos no parece que el uso de Internet ocasione problemas de especial importancia, o al menos por lo menos no existen indicios que permitan afirmarlo, aunque eso sí, hay que tener cuidado, no tanto con el uso, sino con el abuso. Y si hablamos de riesgos, habría que reiterar el papel de la educación y la persuasión sobre los chavales en cuanto a la red. Siempre es mejor persuadir que prohibir, y por eso las normas deben ser claras en cuanto a tiempos de consumo, horarios, información que puede o no hacerse pública, etcétera. Teniendo claro, por último, que la responsabilidad no es únicamente de los padres, sino que también entran en juego educadores, empresas del sector, legisladores y administración. De todas formas, seamos positivos, aunque las preocupaciones sean comprensibles, no se debe culpar a la red, dice este estudio EUKIDS, de los vicios de la sociedad ni prohibir su uso. Basta con fomentar una utilización responsable de la misma. Bueno, pues vamos a hablar esta tarde de juventud, de ocio y nuevas tecnologías, y con nosotros se encuentran las delegadas, podríamos decirlo así, de Consumo GELAC, las aulas de consumo pertenecientes precisamente al Departamento de Consumo del Gobierno Vasco, Marta Cobo, Ainhoa Sanz y Amaia Marcilla, delegadas de Donostia, Gasteiz y Bilbo respectivamente. Arratsaldeon a las tres. ¿Qué es Arratsaldeon? Hola, buenas tardes. Kaixo. Bueno, pues como decíamos, íbamos a hablar de juventud, de ocio y nuevas tecnologías, y os he presentado diciendo que sois delegadas de Consumo GELAC. ¿Qué es exactamente esto de Consumo GELAC y qué objetivos persigue? Bueno, pues en el Estatuto de las Personas Consumidoras y Usuarias pues queda recogido el derecho a la información y a la educación en materia de consumo. Y entonces, para hacer valer este derecho, la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial pues pone al alcance de la ciudadanía diferentes servicios y programas, ¿no? Entonces, estos son Consumo Eskoleta, que está dirigido a menores y jóvenes, Consumo GELAC, que está orientado a personas jóvenes y adultas, y Consumo Nagusiak, que lo que hace es cubrir las necesidades formativas de las personas mayores. Entonces, en concreto lo que hacía referencia, Consumo GELAC, son los centros de formación en consumo, a los cuales representamos nosotras hoy aquí, y como anteriormente te he dicho, pues son servicios, o sea, los servicios de estos centros se orientan al público joven y adulto, y con esto que queremos decir, pues que se orientan a la ciudadanía en general, asociaciones, alumnado adulto, alumnado de secundaria. Estamos ubicadas en las 3 capitales de provincia, y en concreto en Vitoria-Gasteiz estamos en la calle Adriano VI número 20, en Bilbao en la calle Nicolás Alcorta número 2, y en Donostia en el Paseo Sarrategui 82-84 del barrio de Inchaurrondo. ¿Y cuáles son los objetivos, os decía, que persigue Consumo GELAC? Bueno, los objetivos prácticamente son 4 los más destacados. El principal es dinamizar la educación de las personas consumidoras, bien en los centros, que a través de los centros y asociaciones y a la población en general que acude a nuestros centros de Consumo GELAC, o bien de forma itinerante en los centros
de todo el territorio vasco. Un segundo objetivo sería detectar necesidades formativas también en materia de consumo a través de este tejido asociativo y educativo con el que tenemos contacto. Un tercer objetivo sería innovar en el diseño y elaboración de nuevas acciones formativas en materia de consumo, siempre utilizando el marco de las nuevas tecnologías. Y finalmente, un cuarto objetivo, proporcionar información de consumo en diferentes materias y ámbitos relacionados con el medio ambiente, la salud y la calidad de vida, siempre desde unos criterios de consumo responsable. Todo ello, pues bueno, para formar a la ciudadanía para que sea lo suficientemente crítica, coherente y autónoma y responsable a la hora de ejercer sus gestiones o sus compras en el ámbito de consumo. Ajá, las nuevas tecnologías que nos invaden, creo que en eso estamos bastante de acuerdo, pero hablamos de nuevas tecnologías, hablamos desde luego de iPods, MP3, cámaras digitales, webcams, internet, en fin, multitud de plataformas en las que después nos vamos a detener, pero tenemos que hablar de un cambio brutal a la hora también de concebir el ocio. ¿Cómo hemos llegado a suplantar hoy, sobre todo en el caso de los adolescentes, por ejemplo, un café por una partida a un videojuego en la red? Sí, vea, pues estamos viviendo la revolución tecnológica más importante experimentada por la humanidad y que está trayendo nuevos modelos de trabajo, de comunicación, de socialización. Poco a poco vamos sustituyendo y facilitando las formas tradicionales de hacer las cosas. Por ejemplo, hemos cambiado la máquina de escribir por un ordenador o el correo tradicional por el fax, por el mail. Lo que está ocurriendo con las nuevas generaciones es que han nacido, están creciendo en medio de este boom y son las que mejor se han podido adaptar a todos estos cambios. Por eso, pues bueno, lejos de seguir con las tradiciones de sus predecesores, cuanto a la manera de actuar o de comunicarse, trabajar o hacer uso del ocio, lo que están haciendo es adoptar nuevas tecnologías como algo natural, sin lo cual no se puede vivir. Por poner un ejemplo, pues bueno, antes para poder comunicarnos con nuestros allegados, pues teníamos que usar el teléfono o lo que era más barato aún, desplazarnos y hablar o comunicarnos cara a cara. Y hoy en día pues es suficiente tener internet o una webcam incluso para poder verse, o si no pues usamos nuestros móviles de última generación donde aparte de hablar nos vemos, ¿eh? Y todo ello pues muchas veces sin necesidad siquiera de salir de casa. Sí, eso es, ¿no? Y unido a esto también, pues otro ejemplo podría ser, pues como cuando queremos compartir un juego, ¿no? Que antes era necesario desplazarse hasta un lugar común y llevar el juego para poder jugar con otras personas que normalmente eran las amistades pues habituales, ¿no? Y en cambio hoy en día pues existen videojuegos en red que permiten jugar cada día con personas distintas y en muchos casos pues esas personas ni siquiera viven en el mismo continente. Entonces, en este sentido, las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías pues permiten mejores y más variadas posibilidades de saciar la curiosidad de las personas que hacen uso de ellas. Ajá. Vivimos en la era de las pantallas, sin duda pantallas tenemos para informar, para entretener, para conectar o incluso para realizar transacciones, es algo habitual ya en nuestra sociedad, pero ¿por qué creéis esa fascinación de los adolescentes por esta pantallización? Bueno, como bien dice, estamos rodeados de pantallas, la televisión, en internet, que son miles de pantallas y de imágenes a la vez, el teléfono móvil, que también te permite, pues eso, usar la cámara y visualizar vídeos, imágenes, los videojuegos. Todos son las formas de comunicación que utilizamos en nuestra era y también son recursos de ocio. Por lo tanto, son recursos que atraen y porque ofrecen diferentes formatos de comunicación, la imagen, el sonido, la voz, el texto y sobre todo por la inmediatez. Nos permiten comunicarnos de forma inmediata, bien a través del teléfono móvil o a través de internet, cambiar información pues con el móvil, por ejemplo, a través del Bluetooth. En la televisión pues simplemente tenemos que cambiar de canal y ya estamos viendo diferentes programas, imágenes. Internet pues es un clic. A base del clic estamos pasando a multitud de información total, o sea, al final conseguimos sumergirnos en realidades virtuales imaginarias de una forma muy muy rápida, especialmente en los videojuegos, pues son atrayentes por lo supuesto que estamos comentando, por la rapidez, la inmediatez y sobre todo porque nos permite permite a los más animados a este tipo de ocio a sumergirse en situaciones que parecen reales pero que no lo son, aunque son virtuales. Por otro lado también, a la medida que se está jugando,
nos van ofreciendo recompensas, nos van motivando poco a poco por el esfuerzo que estamos realizando al intentar superar cada prueba o cada juego. Y bueno, pues es una retroalimentación constante que favorece, que recompensa el esfuerzo, y los resultados se van viendo de forma inmediata. Es como muy motivador para las personas, especialmente jóvenes, que se animan a jugar a través de los videojuegos. Sí, por completar un poco lo que estaba comentando Marta, destacar también que presentan una dificultad progresiva, es decir, vamos avanzando poco a poco, lo que normalmente se conoce, he pasado de pantalla o he pasado de nivel. Entonces, son factores que hacen que la persona que está jugando se enganche y quiera seguir avanzando. Y otro aspecto también, el que el aprendizaje se realiza a través de la práctica, se aprende a través del método del ensayo y del error. Si me han matado esta vez, pero bueno, para la próxima ya sé por dónde sale el malo o qué es lo que tengo que ir haciendo, ¿no? Además se adapta al ritmo individual de cada persona. Es decir, depende de las horas que se le dediquen, unos tardan más, otros menos, pero poco a poco se va avanzando en el videojuego. También hay el reconocimiento que decía Marta, social virtual, es decir, aparece un ranking de los mejores jugadores con las mejores puntuaciones, o en algunos momentos cuando el aliciente de que aparezcan aplausos, ¿no? Cuando hemos pasado de pantalla o hemos hecho algo bien. También la toma de decisiones debe ser rápida y adecuada, es decir, se enfrentan unos entornos en los videojuegos complejos, lo que hace que las personas que están jugando tengan que tener en cuenta múltiples variables y capacidad de análisis, ¿no?, para resolver esas situaciones. Y por último también destacar que cada vez hay más juegos para jugar entre las personas, ¿no? Entonces se está potenciando la socialización y la colaboración, el jugar en grupo. Las generaciones anteriores han tenido que aprender de alguna forma a adaptarse a este boom, podríamos llamarlo así, tecnológico, aunque hay mucha gente mayor que dice, bueno, pues a mí déjame de nuevas tecnologías, ¿no? Yo con mi tocadiscos soy feliz. Pero los chavales, como decimos, nacen ya, podría decirse, con un iPod bajo el brazo. Se erigen en los auténticos expertos en la materia en los hogares. Es lo que se llama la brecha digital, ¿no? Sí, así es, ¿no? Es que el gran avance tecnológico en el que estamos viviendo, ¿no?, unido a la complejidad que supone, pues en muchos casos, igual el uso de las nuevas tecnologías, pues en este caso todo esto hace que sea la juventud, ¿no?, pues que es quien está creciendo con estas innovaciones, como comentabas, pues la que tenga más facilidades en el aprendizaje de las nuevas tecnologías, ¿no? Y mientras, por otro lado, pues las personas de edad avanzada, pues van lejano el llegar a dominar muchas de ellas, ¿no? Y esto en muchos casos es motivo de frustración. De hecho, es la primera vez en la historia en que la juventud sabe más de un determinado tema que es relevante en la sociedad actual, como por ejemplo es la tecnología. Y es que sabe más que sus predecesores y que las personas educadoras. Y claro, y esto, guste o no, en casos pues supone una pérdida, una cierta, ¿no?, podríamos decir, pérdida de autoridad de la persona adulta sobre la joven. Y al final pues representa un importante potencial de conflictos. Entonces la formación y el acercamiento a las nuevas tecnologías con una actitud que sea pues receptiva y que sea abierta por parte de las personas adultas, pues lo que logra es que se facilite el aprendizaje, ¿no?, y la alfabetización en esta área. Y de esta manera lo que podríamos conseguir es que se reduzcan las distancias con las nuevas generaciones, por lo menos en cuanto a conocimientos de utilización tecnológica se refiere. ¿Cómo repercuten, contándonos, las nuevas tecnologías en la educación en consumo hoy en día? Bueno, como bien estamos hablando, las nuevas tecnologías han producido y siguen produciendo cambios en el entorno socioeconómico de la ciudadanía. Y desde Kontsumogela, que siempre pretendemos preparar a la gente para desenvolverse en este entorno, que es cambiante, y siempre desde un punto de vista de consumo responsable. Entonces, bueno, el tema de las nuevas tecnologías también interfiere o influye el desarrollo de las actividades que desde Kontsumogela pretendemos poner en práctica. Pues como bien digo, bueno, desde el punto de vista de introducir las nuevas tecnologías en Kontsumogela lo hacemos de dos formas. Por una parte, partimos de que las acciones formativas que ofertamos cuenten con actividades que se desarrollen mediante la utilización de las nuevas tecnologías, pues bien Internet o otro tipo de a través del ordenador, otro tipo de soportes audiovisuales. Y por otro lado también lo que pretendemos es desarrollar acciones formativas, bueno, que de hecho las estamos llevando a cabo, que traten temas relacionados con estos cambios tecnológicos
pero desde un punto de vista de uso responsable, de consumo responsable, pues como puede ser en Internet, en telefonía móvil y en comercio electrónico, que son recursos pues, utilizados muy frecuentemente, especialmente por los jóvenes. Sí, además comentar que en Consumogelak tenemos 4 acciones formativas online que se realizan íntegramente a través de los ordenadores y, bueno, utilizando sobre todo la red de Internet para ello. También comentar que bueno, en cuanto a la utilización del ordenador, no entraña ninguna dificultad por parte del alumnado más joven, ya que, pues bueno, como ya hemos comentado, están acostumbrados a utilizar estos recursos, han crecido con ellos. Lo que sí que notamos son diferencias con el alumnado adulto, que muchas veces, aun teniendo en casa ordenador, no utilizan este soporte, ¿no? Entonces, con estas actividades formativas, las que utilizamos CD-ROMs, Internet, el ordenador en general, desde Consumogelak lo que contribuimos es a la alfabetización digital de estas personas adultas. Se entiende desde Consumogelak que existe esa necesidad de informar a diferentes colectivos. Hablamos de padres, de profesores, de educadores sociales o de monitores, por ejemplo, sobre estas nuevas tecnologías y sobre su influencia también en los menores. Explicándonos un poquito qué es eso de los trimestres temáticos que organizáis. Sí, pues una de las acciones que llevamos a cabo en Consumogelak son los trimestres temáticos. Entonces, el objetivo de los trimestres temáticos es informar y formar a las personas usuarias de Consumogelak, ¿no?, sobre temas de actualidad y que además pues tengan relevancia en el ámbito de consumo. Entonces, concretamente, en el tercer trimestre temático de 2008, el tema sobre el que trabajamos pues fue ocio y nuevas tecnologías entre la juventud. Entonces, para trabajar este tema realizamos diferentes actividades. Unas que podríamos llamar acciones informativas, como son la revista online y la exposición temática, y otras acciones formativas, en concreto pues una jornada sobre videojuegos y medidas de prevención del uso de Internet. En concreto, como comentabas, pues esta jornada estuvo dirigida a las personas educadoras, entendidas en sentido amplio, y cuando decimos en sentido amplio pues nos referimos a madres y padres, profesorado, monitorado, educadores y educadoras, y nos marcamos diferentes objetivos, ¿no?, con esta jornada. Por destacar 2 de ellos, pues uno sería dotar de herramientas a las personas adultas y educadoras, todo ello para favorecer la navegación segura en Internet de las personas menores. O sea, sería educar a las personas adultas para que a su vez eduquen a los menores. Y luego, por otro lado, acercar a las personas adultas y educadoras al mundo de los videojuegos e Internet, ¿no?, intentando minimizar la brecha digital. Entonces, estos objetivos se plantean a partir de la necesidad de información que existe entre este colectivo, entre las nuevas tecnologías, como hemos comentado anteriormente, y la influencia de las mismas, las nuevas tecnologías, en las personas menores. Evidentemente existe un desconocimiento o un desconocimiento por parte de las personas adultas sobre qué están haciendo sus hijos y sus hijas cuando están en Internet, ¿no?, qué tipo de páginas visitan, a qué están jugando, con quién chatean, a quién facilitan datos personales. Además, otro tema de preocupación también entre los padres, madres y personas educadoras es cómo establecer unos criterios sobre el tiempo y el uso que hay que hacer de este recurso, ¿no?, que tan atrayente para los jóvenes como es Internet y los videojuegos. Entonces, al final de la jornada, las conclusiones que se recogieron entre todas las personas asistentes es que, bueno, en principio no es necesario ser expertos y expertas en esta materia, y que con establecer unas pautas de uso en base al sentido común, favoreciendo una buena comunicación con los menores y las menores, y aproximándose, pues como bien han comentado anteriormente, aproximándose a estas nuevas tecnologías, pues con una postura abierta y con ganas de aprender, se puede conseguir establecer unas pautas de uso y navegación segura en Internet. Decíamos que las generaciones anteriores han tenido que adaptarse a estas nuevas tecnologías porque al final, quieras que no, surge esa necesidad, ¿no? ¿Cuál ha sido de alguna forma el papel de la publicidad en este proceso, convirtiendo algo que antes era un capricho prácticamente en una necesidad si no quieres verte fuera de esta realidad social?
Sí, en esta sociedad en la que vivimos y desde que nos levantamos prácticamente estamos constantemente expuestos a mensajes publicitarios. Es el objetivo un poco de la publicidad, ¿no? Divulgar noticias o anuncios de carácter comercial con la intención de atraer a las posibles personas compradoras o usuarias de esos servicios. Entonces, todos esos factores que componen este complejo proceso de atracción han hecho que la publicidad se haya impuesto en nuestras vidas, ¿no? Las agencias publicitarias trabajan precisamente en eso, en tener muy bien analizados los perfiles sociales de la población, enfrentan lo que somos frente a lo que quisiéramos ser o lo que tenemos frente a lo que nos gustaría ser, ¿no? Saben cómo nos movemos, saben cómo nos sentimos identificados, qué es lo que nos conmueve, qué nos provoca o qué es lo que nos evoca, ¿no? Por lo que a la hora de lanzar un producto planifican cuidadosamente sus estrategias de persuasión más efectivas para que a través del lenguaje, la imagen o el sonido el producto conecte con nosotros y nos sumerja en ese espejismo de un mundo ideal, ¿no? Entonces el sector de las nuevas tecnologías es un mercado cada vez más en auge y de gran interés, ¿no? Para la sociedad de consumo en la que vivimos. Así es, ¿no? Y las personas consumidoras, en este caso, pues deberíamos ser críticas, ¿no? Y saber filtrar los mensajes publicitarios, sabiendo, pues que toda publicidad, sobre todo, tiene que responder a 4 ejes fundamentales. Nos vamos a explicar ahora. Uno de ellos sería la legalidad, es decir, que la publicidad, pues tiene que cumplir con lo que está establecido por ley. Luego, por otro lado, tiene que ser veraz. Esto es, porque los contenidos, pues tienen que ser ciertos y sin omisiones. Otro de los ejes fundamentales sería la autenticidad. ¿Y esto por qué? Pues porque el mensaje publicitario tiene que ser claramente reconocible. Y otro sería, por último, la libre competencia, es decir, pues el respeto hacia las empresas competidoras. Pero por otro lado, la gran cantidad de reclamos que nos llega, pues debería conducirnos a plantearnos pues cuestiones como, por ejemplo, ¿realmente necesito todo lo que dicen que necesito? ¿O soy más feliz cuando consumo? Aquí entraríamos en el eterno debate también, ¿no?, de si las tecnologías son buenas o malas, y la conclusión final a la que se suele llegar es que sí, son positivas si se utilizan correctamente. Mi pregunta es si seguimos teniendo el control de las nuevas tecnologías de alguna forma, o al contrario son ellas las que nos dominan. Hablando de los jóvenes, por ejemplo, ¿se han alcanzado niveles de dependencia preocupantes a la luz de los datos que manejáis? En ese caso, pues sí, podemos empezar a hablar de adicción y de problemas de dependencia, pues de este tipo de recursos, concretamente pues en Internet. Lo que en un principio puede ser una afición o un recurso pues para buscar información o para temas de estudios o en su caso también de trabajo, puede convertirse en una adicción cuando se convierte en la principal actividad que es de la persona, cuando se dejan de lado pues las obligaciones principales como los estudios o otras tareas que pueda tener asignada al joven, o incluso cuando deja de relacionarse con sus iguales, bien porque hay desinterés o porque pues ya únicamente encuentran satisfacción a través de jugar en la red. Y bueno, algunos indicadores de que pues puede estar ocurriendo algo de esto en un joven, pues cuando se dedica muchas horas, cuando hay ansiedad, falta de sueño, dificultades o problemas en la comunicación, y estos son síntomas que nos pueden alertar de que se está generando un cierto factor de riesgo en el menor. Entonces, por agrupar algunas de las señales de alerta que ha comentado Marta, sí que deberíamos estar atentos, por ejemplo, si la persona menor cada vez dedica más tiempo a jugar, o porque juega todos los días, o porque está jugando durante demasiado tiempo seguido, o porque el videojuego al final representa su único modo de diversión. Muchas veces les cuesta muchísimo separarse de la pantalla del videojuego, y en muchas ocasiones se dan casos incluso de personas menores que se acuestan muy tarde o se levantan incluso de madrugada para jugar. Se recluyen los fines de semana o sus tiempos de ocio en casa, empiezan a plantear problemas escolares, o porque llegan tarde a clase, porque se han dormido, o porque hacen novillos, o porque se van a salas de videojuegos con otros compañeros y compañeras, porque se gastan en videojuegos un dinero que en principio estaba destinado a otras cosas.
También se observan, como ha comentado Marta ya, cambios en el carácter. Pues se muestran tristes o nerviosos, irritables, y que bueno, que siempre que sean síntomas que puedan estar relacionados con el juego, ¿no? También presentan cansancio, problemas oculares de estar tanto tiempo delante de una pantalla. Pues lo mismo que nos podría ocurrir cualquier persona que esté muchas horas viendo la televisión. El resumen podría decirse que los videojuegos se tornan problemáticos cuando generan una dependencia e interfieren significativamente en la vida cotidiana. En definitiva, cuando la vida gira exclusivamente en torno a los videojuegos, ¿no? Entonces es preciso recordar que la etapa de la adolescencia conlleva un continuo cambio, y que para que determinadas conductas anómalas no se agraven es muy importante la conciliación y la prevención. Hablando de hábitos de consumo de esta generación interactiva, ¿para qué usan los jóvenes las nuevas tecnologías? ¿En qué momentos lo hacen? En fin, ¿durante cuánto tiempo? ¿O qué es lo que buscan? Mira, pues en el tercer trimestre temático que hemos comentado antes, una de las acciones informativas es el sondeo de opinión. Entonces, durante el periodo de octubre a diciembre de 2008, pasamos un cuestionario escrito entre las personas que son menores de 30 años que acudieron a Consumo Gelac. Entonces, el objetivo era acercarnos a los hábitos de este colectivo en el uso de las nuevas tecnologías. Entonces, a partir de este estudio, pues extrajimos una serie de datos que se fueron recogiendo en los 3 territorios históricos. Entonces, entre las opciones así de ocio más frecuentadas, por orden de prioridad estaría primero salir con los amigos y las amigas. En segundo lugar estaría el uso de las nuevas tecnologías, Internet, MP3, videojuegos, etcétera. Y en tercer lugar estaría ver la televisión. Luego, con respecto al tiempo que dedican a las nuevas tecnologías como ocio durante la semana, casi el 79% de las personas encuestadas decían dedicarle de 1 a 3 horas al día. Y entre sus preferidas pues se encuentran en primer lugar Internet, en segundo lugar teléfono móvil y en tercer lugar pues estarían los juegos y el ordenador. Y además de este interés por las nuevas tecnologías, la forma de participar de ellas es de un 51,3% que lo hacen con los amigos y con las amigas, un 32,6% lo hacen a nivel individual y luego apenas un 2,6% lo disfruta con sus padres o madres. Entonces, por tanto, estos recursos están muy presentes entre la juventud, son un espacio para la diversión y el ocio, que sobre todo lo comparten con sus amistades o también disfrutan de ellos de forma individual y que en escasas ocasiones, como hemos visto, comparten con sus padres y madres, ¿no? Entonces, claro, esto nos confirma un hecho y es la preocupación de los padres y las madres por permanecer al margen de esas actividades, y si a esto añadimos el desconocimiento de estos recursos, pues el distanciamiento todavía se potencia más. Claro. Hace unos días leía una entrevista al sociólogo Javier Elsto en un diario. Decía que los jóvenes cada vez se comunican menos, lo cual pues en principio puede parecer una paradoja, ¿no? Y decía que en este sentido la juventud, a pesar de valorar la sensación de grupo, es muy individualista precisamente por esa ausencia de comunicación. Se encierran de alguna forma en su mundo, se conectan a la red y se comunican con personas que a veces ni siquiera ellos conocen, ¿no? A ellos les cuentan muchas veces sus problemas. Es de alguna forma ese fenómeno también ciber en el que estamos viviendo ahora. Ahora ya no hay solo amigos y novios, también hay ciberamigos, ciberparejas. De alguna forma nos estamos encaminando hacia el fin de la comunicación interpersonal directa o cara a cara. Bueno, las personas somos seres sociales, necesitamos comunicarnos, necesitamos relacionarnos con nuestros iguales. Sí es verdad que por la influencia de las nuevas tecnologías, pues la forma de comunicarnos también está evolucionando. Evidentemente, como ya hemos comentado antes, Internet es una vía de comunicación y a través de los servicios que ofrece, pues es una opción para comunicarse. También anteriormente nos comunicábamos por teléfono o teléfono móvil y nos enviamos mensajes, pero hoy en día existen la opción de Internet, que en ocasiones nos conectamos o se conectan con personas que ya se conocen de la vida real, de su entorno inmediato, o personas que desconocen y que han conocido pues a través de foros o a través de chats. De hecho, haciendo referencia a un estudio publicado en 2007 de un proyecto europeo EUKIDS Online, este estudio que se titula ¿Cómo usan Internet los jóvenes? Hábitos, riesgos y control parental,
Se recoge que el principal uso de Internet para los jóvenes es el Messenger, pues es un recurso para comunicarse de forma directa, de forma inmediata. Entonces, bueno, este estudio recoge que los jóvenes cuando llegan a casa se conectan y hablan con sus amigos de clase, sus amigos de la cuadrilla, gente que conoce. Y también en algunas ocasiones, pues bueno, aunque no tengan nada que comentar, se conectan para hablar o para intercambiar fotos o incluso pues para hacer los deberes. Del mismo modo, este estudio recoge que las relaciones como tal no se deterioran a través de Internet con sus iguales. La relación, la comunicación se mantiene. El uso de Internet responde, entre otras cosas, a que les permite comunicarse de forma rápida y sin ningún coste, a diferencia del teléfono móvil, que siempre hay que tener saldo y que cuando el saldo se acaba parece que no puedes hablar. Entonces Internet, bueno, pues es un recurso que es gratis y permanente y de, bueno, pues hablar con amigos o de la cuadrilla o bueno, amigos más lejanos. Ajá. Algunos estudios apuntan a que los padres en el Estado español son los europeos que más se preocupan por el uso que sus hijos hacen de las herramientas de Internet, ¿verdad? Pero también son los que menos programas de filtros, insisto, según estos estudios, son los que menos programas de filtrado utilizan en los ordenadores de los hijos. De alguna forma, no sé qué opináis, si son eficaces estos programas de filtrado a la hora de controlar los contenidos a los que los chavales acceden a Internet. Sí, antes de nada, porque muchas veces estas palabras resultan un poco todavía, bueno, desconocidas, me gustaría explicar que los programas de filtrado son aplicaciones que permiten a las personas adultas, en este caso, pues incluir o quitar direcciones web, bloquear el acceso a ciertas páginas que puedan tener palabras relacionadas con contenidos inapropiados, como puede ser la palabra porno, sexo o sobre drogas, y que permiten bloquear la entrada o salida de información desde el equipo a través de servicios como mensajería instantánea, correo electrónico, chat. También nos pueden servir para limitar el tiempo de conexión de la persona usuaria, en este caso la menor o el menor, y bloquear la posibilidad de que hagan descargar de archivos de Internet o registrar las actividades que realizan, entre otras, ¿no? El problema de estos programas de filtrado es que tienen sus limitaciones. Pues, por ejemplo, contenidos inadecuados como los que hemos hablado antes, de porno, sexo. El ordenador no evalúa qué tipo de página es. Entonces podría ser desde un texto médico o un texto pornográfico, ¿no? En definitiva, lo que tenemos que hacer es ver los programas de filtrado como una ayuda y no como una solución en sí. Lo realmente necesario es una correcta educación en el uso seguro de Internet, dialogando con las personas menores sobre cómo se deben usar, qué es lo que les interesa, qué experiencias tienen, qué es lo que más les atrae. Puede ser de gran ayuda también navegar con ellos y ellas y darles, bueno, pues nuestros puntos de vista como personas adultas y discutirlos en muchos casos. Eso en cuanto a Internet. ¿Y qué hay de los videojuegos? Digamos que hace unas semanas la Comisión de Mercado del Parlamento Europeo, instaba a un mayor control, entre otras cosas, la incorporación, decían, de un botón rojo a ordenadores y a estas consolas para que los padres pudieran desactivar o de alguna forma limitar los juegos inapropiados. En este sentido, mi pregunta sería si es suficiente con el actual sistema de clasificación de videojuegos por edades y por temática. Bueno, actualmente el código que se está utilizando aquí a nivel europeo es el código PEGI, que son las siglas Pan European Game Information. Es un código de autorregulación, o sea, ¿qué quiere decir? Que no tiene efectos legales, que lo establecen las propias empresas que comercializan estos productos. El objetivo de este código PEGI es establecer una clasificación por edades de los videojuegos, juegos de ordenador o juegos de consola. Entonces advierten e informan al público de los contenidos del videojuego, pues a través de una serie de logos y de simbolitos nos informan pues si habla de drogas, tiene algún lenguaje SOE, sobre sexo o sobre discriminación. Pero el hecho de que el sistema de acción sea voluntario, pues, y no es obligatorio, que tiene sus
sus limitaciones y hace que no sea lo suficientemente objetivo o estricto. Otro de las debilidades es que esta clasificación es meramente orientativa, ¿vale? Entonces muchas veces con el símbolo no podemos llegar a comprender realmente el contenido o la profundidad de ese videojuego. Y por último, el tema que ya comentaba antes, los pictogramas o los símbolos no suelen ser fácilmente identificables, y las personas que igual cogen un envase, o sea, un envoltorio de un juego y ven un determinado símbolo, pues pueden llegar a hacer una interpretación errónea de lo que puede significar, porque bueno, al final son dibujos y cada uno los interpreta un poco si no tiene conocimiento de 100% de lo que significan. Claro. Y habladme también un poquito de este mundo SMS, del el teléfono móvil y su famoso lenguaje, que ha supuesto de alguna forma una revolución en la comunicación entre los jóvenes de hoy en día. Sí, los mensajes han supuesto tal revolución que ha generado hasta una nueva forma de escribir mucho más reducida que la que utilizamos normalmente, ¿no? Entonces la juventud todo tiene que hacerlo más rápido, más sencillo, pero intentan no perder eficacia. Entonces lo que han hecho es inventar un nuevo lenguaje que han convertido en toda una seña de identidad para ellos. Entonces ahora es difícil encontrar una persona joven que no escriba abreviado o con caras, ¿no? Y el que lo escribe bien realmente está fuera del grupo. Recortan palabras, escriben las palabras tal como les suenan y todo para poder comunicarse más rápido, ¿no? Además, recordad que los mensajes tienen una capacidad limitada de caracteres, entonces este nuevo lenguaje que han creado les permite contar más cosas en un espacio más corto de tiempo o gastando menos dinero, ¿no? En el enviado de mensajes. Sí, porque antes el móvil era para llamar y como mucho, pues efectivamente se enviaban mensajes, como bien decías, pero ahora mismo tiene tantas aplicaciones, ¿verdad? Tenemos cámaras, tenemos juegos, tenemos el propio acceso a Internet, se puede hacer ahora mismo desde un móvil. Sí, así es que el móvil es un medio de comunicación que es atractivo, moderno, rápido y que permite pues que nos relacionemos con otras personas de una manera muy ágil. Pero claro, una vez creada esa primera necesidad, hay que mantener la expectativa hacia esa tecnología. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas? Pues abren nuevas expectativas. Entonces, para ello, dirigen nuevas propuestas en un tiempo récord de cara a hacer la vida más cómoda a las personas y así aumentar el abanico de necesidades creadas en relación al móvil. Hablando de la aplicación de las nuevas tecnologías, que parece que las estamos demonizando un poquito, al ámbito de la educación y los videojuegos en concreto, ¿vosotras diríais que son educativos y cómo se podrían integrar de alguna forma en este espacio educativo? Bueno, que no todos los videojuegos son adecuados para los y las menores, ¿no? Es importante saber a qué juegan, conocer qué contenidos incluyen esos videojuegos que están utilizando, los valores que transmiten y qué edades, ¿no?, están recomendadas en cada uno de ellos. Hay muchos videojuegos en el mercado, pero la gran mayoría se recomiendan para personas mayores de 18 años. Entonces es importantísimo saber hacer una correcta preselección antes de comprar. Entonces, por otro lado, son factores también muy importantes a tener en cuenta tanto por los padres, las madres, las personas educadoras en general, los hábitos de uso de los videojuegos en cuanto a los tiempos de utilización, en los espacios en los que se va a utilizar, si se comparte o no el tiempo de juego, etcétera. No podríamos hablar largo y tendido sobre ello. Bueno, como bien preguntabas antes, si son educativos o no son educativos, desde un punto de vista de la educación, pues aprender jugando es el lema clásico de la pedagogía. Y hoy en día pues habría que ampliar ese lema a los videojuegos e introducirlos en la medida de lo posible en el ámbito formativo, tanto reglados en los centros escolares como en el ámbito no reglado, pues en otro tipo de actividades extraescolares o de formación que recibimos, que reciben los jóvenes. El uso de las nuevas tecnologías y concretamente de los videojuegos consigue potenciar la capacidad de memoria y consigue aumentar la capacidad de adaptación, la rapidez de respuesta. Es decir, que se aumentan las habilidades cognitivas de los jóvenes. Pero como bien ha comentado Ainhoa, todos los videojuegos no son educativos. Con respecto a los que sí lo son o los que sí promueven contenidos pedagógicos, el objetivo de estos videojuegos es que no pierdan la esencia de
de lo que es un videojuego, ¿no? Intentar transmitir valores y educar, pero divirtiendo. En algunas ocasiones, algunos videojuegos pues han podido pecar, cederse en texto, en consejos que limitan el carácter lúdico del videojuego. Por otro lado, tanto los padres y madres como personal educador suelen ser reticentes a este tipo de modalidad de aprendizaje. Bien, porque lo que estamos comentando a lo largo de esta sesión, porque no conocen el recurso, porque les parece que es difícil de manejar o porque tienen cierto miedo, cierto rechazo a utilizar estas nuevas tecnologías en el ámbito de la educación. Pero bueno, la tendencia es que cada vez se van a ir introduciendo este tipo de recursos de videojuegos en el ámbito educativo. Y si hablamos como agentes educadores de la televisión y del ordenador, por ejemplo, ¿qué riesgos podrían conllevar y qué factores de alguna forma o qué ventajas podríamos aprovechar de tanto de la televisión como de nuestro ordenador? Mira, pues a día de hoy los niños y las niñas dedican más tiempo a ver la televisión o delante del ordenador que en el propio colegio. Y en muchos casos, pues los mensajes que se envían desde las personas educadoras, pues como puede ser el esfuerzo, la constancia, se ven contradichos por las visiones que ofrece tanto la televisión como el ordenador o los juegos, ¿no? Claro, esto contrae una serie de riesgos, como son, por ejemplo, pues si los niños y las niñas disponen de un ordenador o una televisión en su propio cuarto, pues claro, esto nos va a indicar que muchas de las horas que dedican al uso de esa televisión o de ese ordenador se van a realizar sin el control de sus mayores. La idea de que mientras ven la televisión o se sientan en el ordenador no hace falta estar encima de los menores y las menores, pues ya están relajados, están tranquilos viendo la tele y no hace falta, ¿no? Pues estar con ellos en la televisión. Bueno, pues eso sería otro riesgo, ¿no? Sería recomendable el ver la televisión con ellos, ¿no? Y ir pues, como descodificando, ¿no? Algunos mensajes que se van dando. Y luego, por último, pues echarle la culpa a la televisión o al ordenador, ya que las personas adultas son las encargadas de controlar los programas, de limitar los tiempos o de limitar los momentos en los que se puede hacer uso de estas tecnologías. Bueno, por otro lado, existen ciertas ventajas, ¿no? Con respecto a la televisión como canal de comunicación. La principal ventaja es que, como es un recurso atrayente, por todo lo que estamos comentando anteriormente, pues es una vía útil para hacer llegar mensajes a las personas jóvenes. De hecho, pues muchas campañas informativas están dirigidas a la juventud a través de la televisión y también a través de Internet, aprovechando que para ellos es un recurso utilizado y atrayente. Otra ventaja también con respecto a la televisión es que hay un control legal sobre los contenidos que deben aparecer, especialmente en mensajes dirigidos a menores de 13 años. Se controla el contenido sobre violencia, sobre tratos vejatorios, sexo, prostitución, drogas, alcohol, especialmente, como he comentado, en horarios protegidos, desde las 6 hasta las 10 de la tarde, o de las 10 de la noche. Y por último, hay que tener en cuenta que junto con la televisión y con la escuela, la televisión y los medios de comunicación son agentes educadores importantes y que es conveniente saber o hacer un uso correcto de los mismos, aprovechando siempre este carácter informativo y educativo. De alguna forma están quedando bastante claras las claves para educar tanto en Internet como en televisión, en videojuegos. Estamos tocando bastantes temas, el tema de la seguridad, el papel de los padres en todo este asunto. Brevemente, porque nos estamos quedando ya casi sin tiempo, pero brevemente sí que me gustaría que hicieses una especie de resumen sobre cuáles son esas claves para educar en las diferentes tecnologías y qué consejos también podéis aportar desde Consumo Belac para el uso responsable de las mismas. Las nuevas tecnologías, como hemos estado comentando a lo largo de la sesión, realmente son útiles y tienen sus beneficios, pero sí hay que tener en cuenta ciertas medidas, tanto desde el punto de vista de consumo a la hora de comprarlas como desde el punto de vista de su utilización. A la hora de comprar o de adquirir las nuevas tecnologías, tenemos que analizar realmente si las necesitamos, ¿no?
y cómo comprar que ese aparato o ese videojuego o ese soporte si realmente se ajusta a las necesidades, ¿no? La oferta es abrumadora, la publicidad ya hemos comentado también que es apabullante, y las características que pueden llegar a presentar los aparatos también. Por eso es necesario pensar qué uso se le va a dar para no sucumbir ante los encantos de la publicidad. Otro factor muy importante a la hora de comprar un producto es leer la etiqueta de los mismos. La etiqueta ofrece mucha información que necesitamos saber en cuanto a las características técnicas, a la fabricación, y además artículos como los videojuegos tienen que tener presente el código que hemos mencionado antes. Bueno, tienen que tener, es recomendable que tengan el código de clasificación, el código PERI, que nos indica si es adecuado o no para determinada edad, qué tipo de contenido nos vamos a encontrar a la hora de utilizar ese recurso. Es muy importante también comparar la publicidad, los precios y las características del producto antes de decantarse por uno en concreto. A veces la publicidad es tan atractiva que nos ciega, ¿no? Y no somos capaces de comparar otros productos o otros recursos. Sí, en cuanto al uso también de las nuevas tecnologías, ya lo hemos ido comentando también a lo largo de la tertulia, ¿no? Por un lado, se deben establecer bien los lugares y los momentos en los que se va a hacer uso de ellos. Por ejemplo, si el móvil puede ser muy útil para estar en contacto, pero muchos de los mensajes o llamadas que se realizan son innecesarios. Además, también se debe apagar en muchos momentos, como en clase, en el trabajo, en cines, teatros, o incluso si estamos hablando, teniendo una conversación con un amigo, ¿no? Lo mismo ocurre con el ordenador. Es muy práctico si se quiere hacer, por ejemplo, un trabajo, pero no es recomendable recluirse en casa para estar delante del ordenador o chatear, ¿no? Incluso en vez de quedar con las amistades. Entonces, por tanto, se deben planificar bien los tiempos para no caer en la trampa de utilizarlas en un tiempo improductivo, ¿no? También hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías no son la única alternativa de ocio. El ordenador, la televisión, los móviles, los videojuegos están aumentando tanto que forman parte ya de un gran porcentaje de nuestro tiempo libre. Y sin embargo no debemos olvidar que hay otras alternativas de ocio que se pueden disfrutar en familia o con las amistades. Y hablando de personas menores, pues conviene que el ordenador, la consola o la televisión se encuentre en un espacio común de la casa. Y no es tanto para controlar como para vigilar, ¿no?, el uso que se hace del mismo o los contenidos que se visualizan. Es además pues una manera de poder compartir experiencias con ellas, ¿no?, y en muchos casos aprender. Y ya para finalizar, ¿no?, pues recordar que los artículos que compremos pues que disponen de 2 años de garantía, por lo que es preciso guardar el ticket o la factura para poder hacer valer esa garantía. Estamos finalizando prácticamente la tertulia, pero antes, eso sí, me gustaría que aclaraseis un poquito porque organizáis una serie de programas y de actividades de forma regular y me gustaría que nos comentaseis a los oyentes de R. Ratia, Loyola Media qué es lo que ofrece Consumo Gela desde este punto de vista formativo. Bueno, como bien hemos dicho desde el principio de esta tertulia, en Consumo Gela nuestro objetivo es trabajar en favor de un consumo y un uso responsable de todos los bienes de consumo y concretamente pues de las nuevas tecnologías, que es el tema que nos atañe. Ante la necesidad que detectamos en su momento en la jornada y a medida que va pasando que también tenemos contacto con profesorado y con padres y madres, existe una necesidad de información y una preocupación por cómo acercarse a estos recursos y cómo hacer uso de ellos. Por ello, próximamente vamos a añadir una acción formativa que es un taller sobre sobre Internet y seguridad en la navegación, dirigido especialmente para padres, madres y personas educadas en general, pues que quieran acercarse un poco a este ámbito. Además, hay un programa formativo permanente en Consumo Gela que la oferta es múltiple y variada. Toda la oferta está dirigida a la ciudadanía en general con la intención de dotar de herramientas que les permitan de desenvolverse en la sociedad de consumo de una manera autónoma y responsable. Entonces, para ello organizamos charlas de múltiples temas, cursos online, como ya hemos dicho anteriormente, realizados a través del ordenador.
Sí, y además pues contamos con el servicio de información, que consta de una infoteca y una mediateca. La infoteca la utilizamos sobre todo para realizar búsquedas tutorizadas, información, y para ello contamos con 2 ordenadores que tienen acceso a Internet. Y en la mediateca pues tenemos diverso material de préstamo, pues en diferentes formatos, ¿no? Multimedia, libros. Y luego, en lo que se refiere a acciones formativas orientadas a grupos, asociaciones y centros educativos, pues además de los servicios que acabamos de comentar, de infoteca y mediateca, pues ponemos a su disposición una serie de acciones formativas, ¿no? Como son, por ejemplo, los talleres formativos, que contamos con un total de 42 talleres que están distribuidos en 9 áreas, pues que son sobre etiquetado, sostenibilidad, derechos de las personas consumidoras, alimentación, nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Cada uno de los talleres tiene una duración de 1 hora y media y son independientes entre sí, los 42 talleres. Uh-huh. Bueno, la filosofía de Kontsumogellak es la apertura y la adaptación a las necesidades de los diferentes colectivos, bien por tema de gestión del tiempo y bien por tema de contenidos. Por eso, bueno, aparte de las acciones formativas que acabamos de comentar, también realizamos maratones de consumo, que el objetivo es para grupos numerosos en un tiempo reducido de 3 horas trabajar diferentes temas de consumo. También tenemos programas o actividades formativas especiales para colectivos con necesidades educativas especiales, pues con personas de diversificación, de asociaciones de discapacitados. El objetivo es formar también a estos colectivos en consumo responsable. Yo quería, para terminar ya, robar los 2 últimos minutos del programa para animar a todas aquellas personas que nos estén oyendo a participar en la próxima charla teórico-práctica en la que vamos a hablar sobre el consumo y el gasto con criterio responsable. Está enmarcada dentro del primer trimestre temático del 2009 y va a ser en horario de 6 a 8 de la tarde y en las diferentes Kontsumogellak. Empezamos el 10 de marzo en la Kontsumogellak de Vitoria, en la calle Adriano Sexto número 20, a las 6 de la tarde. Seguiremos el día 11 de marzo en Kontsumogellak Donosti, en el Paseo Zarategui, número 82-84, y acabaremos el 12 de marzo en Kontsumogellak Bilbao, en la calle Nicolás Alcorta número 2. Y para todas aquellas personas que quieran más información al respecto, recordarles la página web de la Dirección de Consumo y Seguridad Industrial, www.consumo.net. Ajá. Invitados quedan, así pues, todos nuestros oyentes a acudir a esas charlas en cuanto a consumo responsable. Ya lo saben, tal y como ya les han dicho, que tienen una página web, www.consumo.net, para asistir y tener más información sobre esas charlas que se van a celebrar en las 3 capitales vascas. Marta Cobo, Ainhoa Sanz, Amaia Marcilla, eskerrik asko, muchas gracias por haber compartido esta tertulia con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Agur. Y antes de finalizar, como siempre, les voy a recordar las 2 vías de contacto con este programa. Por un lado, la página web de Eusko Ikaskuntza, ya lo saben, www.eusko-ikaskuntza.org, o bien a través de nuestro correo electrónico, euskoikaskuntza@herriirratia.com. Es todo por hoy. La próxima semana, como saben, más. Agur.